Pues empecemos. Bueno, buenas tardes. Soy Manuela Costa, investigadora postdoctoral en el Laboratorio de Neurociencia Clínica con el Dr. Brian Strange en Madrid. Hoy os voy a hablar de lo que nunca se te olvida, las bases neurocientíficas de la memoria emocional. Empecemos. Sabía que... ¿Qué tienen en común ir en bici, hablar un idioma, tu último viaje en París, la tabla del 8 y el nombre del presidente de Estados Unidos? Bueno, son todas actividades que implican el sistema de memoria. Pero lo que estaba diciendo es que hoy sabemos que existen diferentes tipos de memoria. Hay memoria declarativa, explícita, pero también memorias no declarativas o implícita. Un ejemplo de memoria declarativa explícita sería la memoria episódica, que representa todo tipo de eventos que están relacionados con tu vida, por ejemplo, tu viaje a París, tu último cumpleaños. Pero también de memoria explícita podría ser también una memoria semántica. Estas son todas las informaciones que tenemos sobre el mundo, por ejemplo, nombre de películas que te gustan o informaciones sobre el presidente de Estados Unidos. Este tipo de memoria implica una parte del cerebro que llamamos lóbulo temporal y en particular una región que se llama hipocampo. Pero también, como os decía, hay algunas actividades que son implícitas, como por ejemplo ir en bici, nadar. Esta la podríamos definir memoria procedimental y implican otro tipo de regiones cerebrales. Son como hábitos y por esto implican una región que es más asociada a los ganglios basales o al estriado. Por terminar, también tenemos una memoria que se llama asociativa, que puede ser tanto emotiva como cognitiva. Hoy nos vamos a focalizar bastante sobre la emotiva y sobre la región asociada a este tipo de memoria. En particular, os voy a hablar bastante de una región que se llama amígdala y que nos permite actuar frente a algún estímulo, sobre todo de tipo adverso, como puede ser una serpiente o un animal que no nos gusta y que activa una respuesta a este tipo de estímulo. Bien, sabemos que el comportamiento está relacionado con el cerebro y que el cerebro tiene diferentes funciones que están divididas por diferentes áreas cerebrales. De manera muy general, podemos dividir el cerebro en lóbulo frontal, temporal, parietal y occipital. La memoria en particular está asociada al lóbulo temporal. Entonces hoy nos vamos a concentrar más en esta parte del cerebro que veis aquí en amarillo. ¿Cómo hemos descubierto las diferentes funciones del cerebro? Bien, una de las cosas más importantes ha sido observar pacientes que tenían algún tipo de lesiones. Esto, por ejemplo, es uno de los casos más conocidos en el mundo de la neurociencia. Es el caso del paciente que llamamos HM. HM en el 1957 sufría de una epilepsia muy fuerte y tuvo una quirugía. Durante esta quirugía, el cirujano, por error, quitó una parte de lo que llamamos lóbulo temporal, asociado, como os decía, al hipocampo. Lo que pasó fue que a partir del día después de la quirugía, HM no podía crear ningún tipo de nuevo recuerdo. Entonces empezó a tener una amnesia anterógrada, se llama, que, como os decía, no le permitía acordarse nada de lo que pasaba. Entonces, esto que nos dice que la parte del cerebro que le quitaron estaba relacionada con la determinada función cerebral que el paciente perdió. No se puede ir adelante, no sé por qué. Manu, prueba con el ratón, si no. Sí, aquí lo veo. Bien, bueno, ahora os voy a hacer un pequeño experimento, a ver si luego os acordáis de las palabras que os digo. Os voy a leer algunas palabras, no vale apuntarla. Bien, ficción, epílogo, capítulo, autor, homicidio, novela, publicación, biografía, figura. Vale, de momento seguimos.
Vale, os voy a contar que existen varios tipos de recuerdos, no todos los recuerdos son iguales. Si, por ejemplo, os pregunto lo que habéis hecho en vuestro último cumpleaños, estoy segura que la mayoría de vosotros se acordaría dónde estabas, las personas y muchos detalles. Pero si os pregunto lo que habéis comido hace 20 días, probablemente nadie de vosotros se acordará. ¿Esto qué quiere decir? Que los recuerdos emocionales se acuerdan mejor. Y esto vale tanto con los recuerdos emocionales negativos como positivos. Si desafortunadamente alguien de vosotros ha visto un accidente, estoy segura que pasando por la misma calle se acordaría de este evento. Entonces, como os decía, esto significa que los eventos emocionalmente significativos se retienen de modo diferente a los eventos neutros, se recuerdan con mayor facilidad y con más detalles. También las emociones afectan el recuerdo, no solo en el momento en el que creamos el recuerdo, sino también en el momento en que volvemos a acordarnos de lo que pasó. Entonces, podríamos decir que el estado de ánimo también afecta nuestro recuerdo. Si, por ejemplo, hoy estáis muy contento y os pregunto lo que habéis hecho en vuestro cumpleaños, probablemente la mayoría de vosotros me contaría detalles muy positivos. Pero si ahora estáis muy triste, obviamente si os pregunto algo sobre vuestro cumpleaños, a lo mejor sacaríais más informaciones negativas del evento. Bueno, no sé si habéis visto esta película que salió en el 2015, de revés. Obviamente es una simplificación de los mecanismos de la memoria y de lo que pasa en el cerebro con las emociones, pero sí es verdad que nos da algunas ideas sobre algunos mecanismos y alguna teoría que son fáciles de comprender. Por ejemplo, en esta diapositiva vemos Alegría, que tiene en sus manos varias bollitas que son recuerdos, y no quiere que la tristeza la pueda contaminar. Esta se llama la teoría de Reprisal y es exactamente lo que os estaba contando. Es el hecho que las emociones pueden volver a afectar nuestros recuerdos. Bien, entonces hemos visto que hay una memoria de una emoción que puede ser declarativa, explícita, como todo lo que os he contado relacionado a vuestro cumpleaños o eventos de vuestra vida, pero también hay una memoria emocional que es implícita y inconsciente. Ahora vamos a ver este tipo de memoria. Os voy a contar otro tipo de experimento. Bueno, este es el caso de una paciente del doctor Edouard Claparade, que es un médico francés de inicio del 1900. La paciente sufría de amnesia, un poco como HM que os conté antes. No se acordaba completamente de su doctor. Cada día el doctor entraba en la habitación y tenía que volver a presentarse porque la paciente no se acordaba. Un día el doctor decidió pinchar la paciente con una pequeña chincheta. Y el día siguiente, cuando entró en la habitación, la paciente no quiso darle la mano. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, quiere decir que una parte de la memoria emocional, la parte emocional implícita, se quedó en el cerebro de la paciente. Ella no sabía por qué no le quería dar la mano, pero algo le decía que no se tenía que fiar. Y entonces esto nos permite comprender que hay diferentes sistemas y diferentes mecanismos para la memoria emocional implícita y explícita. Vamos a ver, por ejemplo, si miramos la etimología de la palabra emoción, ya podemos comprender algo sobre su función. Bueno, la palabra emoción deriva del latín emotio. Es un nombre que deriva del verbo emovere. Tiene una parte que es el prefijo que significa desde, y el verbo movere que significa moverse, trasladar. Y entonces podemos pensar ya que las emociones tienen la función de activarnos, ¿no? De movernos de algo o desde algo. Y de hecho lo que sabemos es que la amígdala, que es una región muy importante para la regulación de las emociones, regula este tipo de respuesta que llamamos, por ejemplo, respuesta de lucha o huida. Aquí os muestro la evolución de la amígdala en 3 especies. Esto también es muy interesante ver que la amígdala se encuentra en todos los cerebros de diferentes especies. Entonces, aquí podéis ver el cerebro de diferentes especies hasta los humanos y en rojo la región de la amígdala. Esto significa que es una región muy básica y muy fundamental.
Como os decía, la amígdala desempeña un papel fundamental en la regulación de emociones, en particular, por ejemplo, del miedo hacia un estímulo aversivo. Imaginaros, por ejemplo, de encontrar un estímulo como puede ser una serpiente o un insecto. Así empezaría un circuito a partir de la vía visual de los ojos que activaría una serie de regiones como puede ser el tálamo, la corteza sensorial, que están muy conectadas con la amígdala y que nos permitirían activar una serie de respuestas de conducta y también respuesta hormonal. También hay que decir que la amígdala es una región importante, pero es importante también pensar al circuito completo. Entonces, la amígdala está dentro de un sistema que podemos llamar sistema límbico, que es muy importante para las emociones, el aprendizaje y la memoria. En relación a la memoria en particular, hay algunas hipótesis, en particular la hipótesis de la modulación de la memoria emocional, que nos dice que cuando hay una experiencia muy excitante, la amígdala permite una modulación del recuerdo en otras regiones, como puede ser el hipocampo o la corteza, porque activa una serie de hormonas, como puede ser la adrenalina o cortisol, que son hormonas del estrés, que, como os decía, modulan el recuerdo. Entonces, esto quiere decir que la amígdala no es la región donde se guarda el recuerdo, pero sí es la región que modula el recuerdo en otros tipos de estructuras, como puede ser el hipocampo en este caso. Bien, ahora, ¿cómo se puede estudiar la memoria? Os voy a hablar hoy de una serie de ejemplos y de técnica neurocientífica que obviamente también nos valen para estudiar la memoria emocional. Bueno, pues hablamos de técnicas comportamentales o de lesiones en paciente. También os voy a hablar un poco de resonancia magnética funcional. Y para terminar, os voy a hablar de electrofisiología, que es la técnica de la que me ocupo en mi investigación. Empecemos con los estudios comportamentales y lesiones. ¿De qué palabras te acuerdas? A ver, ¿alguien de vosotros se anima a decirme alguna de las palabras que os he contado antes? Igual Marta o Alba ayudarme por el chat si alguien dice algo. Nos dicen epílogo, novela. Epílogo. Os he dado permiso para que pongáis el audio si no me escribís. Claro. Autor. Nos hacen Homicidio. lanzadísimo. Era homicidio. Diana nos dice homicidio. Vale. Homicidio ha salido otra vez. Autor, homicidio, biografía, autor, ficción. Fíjate. Vale, muy bien, muy bien. También es verdad que es un público muy joven, se acuerda de muchas palabras. No, perfecto. A ver, lo que os quería contar es este estudio y antes de contaros el resultado quería un poco que vosotros también lo hicierais. Lo que se ha visto en otro grupo es que las palabras emocional, como puede ser en este caso la palabra homicidio, se acuerda con más facilidad de las otras palabras. Aquí, por ejemplo, podéis ver en esta barra roja el porcentaje de recuperación espontánea de la palabra emocional comparado con los otros tipos de palabras. En este estudio también se descubrió que las palabras que vienen antes o después de la palabra emocional también están afectadas por la palabra emocional, en este caso homicidio. Aquí podéis ver que la palabra emocional causó como una amnesia tanto para la palabra que precede como la que viene después. Ahora os voy a mostrar otro estudio relacionado que es bastante interesante. Aquí podéis ver la resonancia magnética de un paciente que tiene una lesión en las amígdalas, tanto derecha como izquierda. Es esta parte más oscura. Que hemos dicho que un grupo control se acordaría más de la palabra emocional, pero aquí podéis ver que en los pacientes que tienen lesiones en la amígdala no se acuerdan completamente de la palabra emocional. Lo mismo que os decía antes por el paciente HM, ¿esto qué quiere decir? Bueno, quiere decir que esta región está causalmente conectada con este tipo de comportamiento. Sin la amígdala no nos podemos acordar de palabras emocionales.
Bien, ahora vamos a hablar un poco de resonancia magnética funcional. Esto porque, como os comentaba antes, no es importante solo un núcleo, sino la interacción entre diferentes estructuras. Y la resonancia magnética funcional exactamente nos permite estudiar estos tipos de circuitos. No sé si alguien de vosotros, por ejemplo, ha tenido que entrar en una resonancia funcional tanto por un experimento o igual por motivos clínicos. Pero bueno, os voy a contar que también en nuestro campo científico lo que hacemos es el participante entra dentro de una resonancia magnética donde presentamos algunos estímulos dependiendo del experimento. Y la resonancia magnética funcional mide una señal que llamamos BOLD, que detecta cambio en el nivel de oxígeno en la sangre. Esta actividad BOLD, que aquí, por ejemplo, podéis ver en naranja, aquí en particular esta es una activación de la amígdala, está relacionada de manera indirecta a la actividad neuronal. Bueno, ha habido muchos estudios de resonancia magnética. Se han hecho de verdad muchos estudios, pero os voy a contar solo algunos para que podáis familiarizar un poco con la técnica. Aquí, por ejemplo, os hablo de un estudio que ha hecho Rebecca Sachs, que trabaja en el MIT. Rebecca Sachs es muy conocida por haber detectado el circuito cerebral que está asociado a la visión de caras o escenas. Y lo que ella quería hacer era saber si en niños o bebés muy pequeños había los mismos mecanismos que en adultos. Aquí esta es una imagen muy llamativa porque consiguió meterse en la resonancia magnética con su hijo recién nacido. Pero el estudio científico es lo que podéis ver aquí en la parte por debajo, donde se muestra que tanto en los adultos, que podéis ver aquí los cerebros más grandes, como en los bebés, se activaban las mismas regiones, tanto en relación a la cara, que sería la actividad en naranja, así como para las escenas. En este otro estudio es menos evidente igual el resultado aquí, pero lo que os quería comunicar es que también ha habido resultados que muestran una relación entre la amígdala y el hipocampo en relación a la memoria emocional. Lo único que quiero deciros con este gráfico es ver la diferencia entre estímulos emocionales y neutrales. Los emocionales los veis aquí en gris y los neutrales en negro. La relación entre amígdala y hipocampo durante la codifica de estos tipos de imagen era mucho más fuerte para las imágenes emocionales comparados con las neutrales. Bien, ahora para terminar os voy a hablar un poco de electrofisiología y acabaré con unos resultados de nuestro estudio. Antes de todo, algunos conceptos generales de electrofisiología. Hay diferentes maneras de registrar la actividad electroencefálica. Podemos registrarlo tanto a nivel del cuero cabelludo, no sé si alguien de vosotros, por ejemplo, ha hecho un experimento de EEG, es completamente no invasivo, no duele para nada y os ponen un casco y con este casco podemos mirar la actividad de grupos de neuronas. Aquí, por ejemplo, en la parte derecha podéis ver cómo sería una señal a nivel del cuero cabelludo. Pero también podemos medir la actividad de las neuronas de manera más directa, con electrodos profundos que están dentro del cerebro, y esto obviamente se puede conseguir solo por motivos relacionados a patología, entonces solo con pacientes que por motivo clínico necesitan introducir estos tipos de electrodos en algunas regiones de su cerebro. Entonces aquí podéis ver lo que llamamos el FP, que sería el registro de la actividad electrofisiológica de grupos de neuronas y también la respuesta de una singular neurona. Esto se vería con dos tipos de electrodos diferentes que van de menos profundo a más profundo. ¿Cómo podemos pensar la actividad cerebral de las neuronas? Bueno, os voy a hacer este ejemplo del aplauso para que tengáis una idea. Imaginaros que acaba una obra, estamos todos en el mismo teatro y empezamos a aplaudir. Y hay un micrófono que podría ser
lo mismo que los electrodos, que amplifica nuestros aplausos. Seguramente al principio cada uno tendrá su ritmo, pero luego a lo largo del tiempo empezaríamos a aplaudir todos al mismo tiempo. Cada una de estas personas se podría pensar como una neurona o grupos de neuronas. Entonces, lo que podemos estudiar poniendo electrodos, como serían micrófonos, es la actividad, la velocidad y la respuesta de estos grupos de neuronas dependiendo de las regiones y si están en sincronía o no están en sincronía, por ejemplo. Para terminar el estudio que estamos haciendo nosotros, como os decía, este tipo de registros se suelen hacer con pacientes. En nuestro caso en particular, estudiamos pacientes que tienen epilepsia y trabajamos tanto con el Hospital Ruber Internacional de Madrid y también con un hospital en Zúrich. Lo que hacemos es presentar como os decía, el paciente tiene los electrodos por motivos completamente clínicos, pero como tiene que estar 5 días en su habitación por motivos clínicos, le preguntamos si quieren participar a algunos estudios. En concreto, en este estudio que os voy a presentar, mostramos al paciente imágenes que pueden ser o muy negativas o neutrales. Después de 24 horas volvemos a la habitación y le mostramos las mismas imágenes, más algunas nuevas, y le preguntamos si se acuerda o no se acuerda de la imagen. Lo que hacemos es estudiar tanto el comportamiento así como la respuesta cerebral de 2 regiones, que son el hipocampo, que aquí podéis ver en azul, y la amígdala, que podéis ver en rojo. También aquí tenéis una representación gráfica de la amígdala con todos los contactos y del hipocampo con todos los contactos. El resultado que tuvimos, bueno, a nivel comportamental, no, imagino que si os acordáis de lo que os he dicho antes, no os parecerá muy novedoso, porque esto efectivamente está en línea con lo que se encontró antes. Los pacientes se acordaban más de las imágenes negativas comparado con las neutras. Pero lo que encontramos y que fue muy interesante fue a nivel de las actividades cerebrales. Lo que os quiero comunicar son diferencias generales. Lo que podemos ver aquí es la actividad neuronal de grupos de neuronas en la amígdala, tanto cuando el paciente se acordaba de imágenes negativas, neutras o no se acordaba. Esto es el tiempo y esta es la frecuencia. Aquí, como os decía, miramos actividad gamma, que son actividades muy rápidas. Y donde veis más amarillo es porque hay más concentración de actividad. Lo importante que hay que comprender de este gráfico es que en la amígdala tenemos un resultado que está asociado a la codífica de imágenes negativas. Podéis ver que el amarillo está solo en esta condición. Sin embargo, en el hipocampo vemos que la actividad está asociada a la codífica tanto de imágenes negativas como neutrales. Y entonces lo que hemos visto también con otro tipo de análisis que no os voy a presentar hoy, es que la amígdala tenía una actividad de modulación sobre la región del hipocampo. Bueno, este resultado también puede ser importante por algunas patologías, como puede ser el trastorno de estrés postraumático, que está caracterizado por una alteración de la memoria emocional. Y se sabe hoy que también está asociado a una alteración del circuito límbico, como os decía, sobre todo de la amígdala. Al día de hoy, dependiendo de la gravedad de la patología, también se puede estimular la amígdala. Entonces, es importante que nosotros estudiemos la actividad general asociada al mecanismo para también luego ofrecer terapia por tipo de enfermedades como puede ser esta que os acabo de contar. Bien, para concluir, bueno, espero que algunos conceptos se hayan quedado, hayan estado claros, como por ejemplo el hecho que hay diferentes tipos de memoria, que la memoria emocional puede ser tanto implícita como explícita, que las emociones modulan y también pueden llegar a afectar nuestros recuerdos, y que la amígdala desempeña un papel fundamental en modular la memoria emocional en otras regiones como puede ser el hipocampo o la corteza. Si os interesa este tema, también os aconsejo un par de libros que son de natura completamente divulgativa
que son Inteligencia Emocional de Daniel Goleman, El cerebro emocional de Ledoux. Ahí podéis leer más informaciones sobre el cerebro y sobre todo la relación entre cerebro y emociones. Y obviamente, bueno, este es el team con lo que trabajo, y el doctor Brian Strange, Alba, Daria, Linda, Diego, Stefan, Marta, Natalia, Marcos, Benia y Marta. Nos podéis contactar, hacer preguntas, también seguirnos en nuestras redes sociales, en Twitter, y obviamente hacernos preguntas tanto ahora que acabamos la charla o también contactarme por correo en cualquier momento. Y nada, espero que os ha gustado y que no os olvidéis de nosotros. Muchísimas gracias, Manu, por la presentación. Bueno, ahora podéis aprovechar para si tenéis alguna pregunta, algo que no hayáis entendido, que necesitéis que Manu os vuelva a explicar, algo que creáis que queréis saber un poquito más en profundidad, cualquier duda que os haya surgido a lo largo de la charla, si habéis apuntado algo, es el mejor momento. Podéis tanto escribir la pregunta en el chat como pedirme a través del chat que os dé paso con el audio y podéis hacer la pregunta vosotros mismos, lo que queráis. Si no se os ocurre nada, como bien ha dicho Manu, os deja ahí su correo por si necesitáis alguna aclaración extra. Sí, Nos también doy un curiosidades o cualquier tipo de Exacto. pregunta. Cualquier curiosidad. Ha sido además una charla con muchos ejemplos, muchos estudios muy curiosos, el mismo que nos ha hecho ella ahora mismo a nosotros. Ha habido un montón de respuestas antes, ya las leerá Manu Sí, después para ver si coinciden con los resultados que ella comentaba. Mientras escribís, os doy un poquito de margen para que os dé tiempo a escribir o pedirme que os dé paso al audio. Comentaros otra vez que esta presentación, está siendo grabada y va a subirse al canal de YouTube de la UPM para que podáis acceder a ella cuando queráis. Si queréis volver a verla con más calma, queréis pasársela a alguien que le pueda parecer interesante, va a estar allí subida. De momento no veo a nadie escribiendo preguntas. Veo que estáis todos, sí. ¿Cómo se llama el canal? Me preguntan. Pues es canal de la UPM. No, mira, me pillas ahí ahora mismo, no te sé decir, pero en principio si tú en Google escribes canal UPM debería aparecer. Si no, yo lo que puedo hacer es, una vez esté subida al canal, como los que me habéis contactado por correo, que tengo muchos de vosotros que no lo habéis hecho, pues a los que tengo el correo os puedo mandar un link directo. Si queréis pedírmelo expresamente porque no me habéis contactado por correo, entonces yo no puedo contactaros de vuelta, me podéis mandar un correo a marta.casales@gtb.upm.es. Os lo voy a dejar ahora en el chat escrito para que no haya problemas y eso podéis acceder perfectamente. Perdón por el ruido de fondo, ya sabemos que estas cosas pueden ocurrir en casa. Voy a silenciar un segundo porque... No, ya está. Veo que nadie se está lanzando a preguntar. Si no tenéis dudas, pues... En cualquier caso me podéis escribir si Claro. tenéis más preguntas o curiosidades. Os dejo ahí, os he puesto el correo, ¿vale? El mío, Manu ha puesto el suyo en la presentación. Y bueno, como veo que, mira, nos están dando las gracias. Eso también se Gracias a agradece. vosotros por estar. Pues sí, pues mira, nos están dando todas las gracias. Ha sido muy buena presentación, Manu. Muchísimas gracias a vosotros por estar aquí. Vosotros, claro. Por haber hecho esto posible en formato online este año con todas las complicaciones que ha habido. Esto antes se solía hacer presencial, pero bueno, hemos optado por el formato online sabiendo que iba a ser más fácil para todos vosotros. Nos ahorramos desplazamientos, nos ahorramos inquietudes y hemos podido hacerlo pues gracias a que vosotros os habéis inscrito y habéis estado ahí y os lo agradecemos un montón. Pues podemos ir dando por concluida la presentación. Manu, si quieres decir algo más. Vale, perfecto. No. Muchas gracias a todos por estar y nada, estamos en contacto.